Primeramente, gracias por ver este video, bienvenido al canal y como siempre, pura vida. ¿Estás interesado en hacer una prueba para optar por una oportunidad laboral programando? Este es el video que necesitabas ver. En el presente video veremos algunos u otros temas en general de programación, así que tomes el tiempo si lo que necesitas pausar. Lo puede hacer siempre y cuando no se olvide de darle me gusta y dejar sus comentarios. Unos minutos más tarde. Como les comenté, esta es una prueba que me tocó hacer recientemente para optar por un puesto en programación, por supuesto. Les traigo la recopilación de la misma y el repaso de los ejercicios, tomando en cuenta que uno lleva algunos cursos de programación básicos, sea programación 1, programación 2, herencia, polimorfismo, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a repasar los conceptos para que ustedes estén más que preparados en esas futuras pruebas. Recuerden darle me gusta, comentar y dejar sus observaciones. Y esta es la primera parte de una serie de videos. Poco más que unos minutos más tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en una sesión un poco diferente porque vamos a tomar en cuenta una prueba que me tocó hacer. Ya después les voy a mostrar el resultado final. Bueno, ahí probablemente ya lo vieron. Y la idea es que a pesar de que la pasé, existieron preguntas que me parecieron muy interesantes y me hice el cuestionamiento si con lo que uno ve en Progra 1 o Progra 2 de la universidad es suficiente para poder pasar estas pruebas. Entonces hoy tenemos a nuestro amigo el señor Pato de Goma, al cual vamos a ir explicando poco a poco cómo surgieron estas dudas, razón por la cual vamos a iniciar con esta primera. Vean, en primera instancia nos dice, esta es la primera parte del video, van a ver más, no sé cuántas más, pero en esta primera parte hay 10 preguntas. Entonces vamos a ir analizándolas uno a uno. En la primera parte dice, considere el siguiente programa. Entonces tenemos un main, ¿verdad? Acá está el main, por supuesto. Tenemos el void main, public static void main, donde pasamos el argumento. Esta es la definición por default. Definimos una variable que es x igual a 9, ¿verdad? Después tenemos un if, que es una estructura. Recordemos que dentro de las estructuras yo puedo declarar variables que van a existir solo dentro de las estructuras. Y aquí hay un detalle muy interesante, porque el señor Pato no nos puede dejar mentir. Decimos lo siguiente: en la línea de int x igual a 9 y hago la comparación donde x sea igual a 9, ingreso, por supuesto que voy a ingresar porque x se inicializó en 9 y aquí tiene una definición de x igual a 8. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que sale? Porque uno pasaría a la siguiente línea donde dice system out line y usted diría 8, sale 8, pero vamos a revisarlo como lo tenemos acá en la programación. Entonces en primera instancia aquí tengo las 10 preguntas, ya preparé el código, vamos a descomentar. Entonces si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos dos posibles respuestas, ¿verdad? Porque ya en primera instancia nos da un error, ¿verdad? Entonces el tema es un error de compilación o un runtime error. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ver acá. La diferencia es que el runtime error se va a dar cuando yo estoy ejecutando el programa. Por ejemplo, cuando no pongo el try catch y se cae el software, ¿verdad? Entonces es un error en tiempo de ejecución. Un error de compilación es lo que está pasando en este momento. Si yo, por más que intente ejecutar el programa, me dice no puede. Y el error es claro, no puede porque ya está definido dentro del método main. Entonces yo creo que esa la resolvemos de forma sencilla. Ahí está procesando, no sé qué está procesando, pero bueno, ya ahí tenemos la primera respuesta. Entonces ya ahí nos dimos cuenta que hay un error de compilación. La siguiente pregunta, vamos a minimizar esto por acá. ¿Qué pasó? La siguiente pregunta es la número 2, que dice, vean, tengo una clase. En primera instancia tengo una clase que se llama box o K. Esta clase va a definir 3 variables, which, el height, el length. Después tengo el main class, es decir, la clase principal, y dentro de la clase principal creo un objeto que se llama box y creo un objeto 2 de tipo box también, ¿verdad? Después al objeto 1 le asigno el valor de height 1, el objeto 2 de length 2 y el objeto 1 de length 2 y el objeto 1 de width 1. Y después lo que hago es al objeto 2 le asigno todo lo que es respondiente a lo que dice ahí la sintaxis que tiene el objeto 1. ¿Se puede hacer eso? ¿Me va a dar algún error? ¿O funciona de forma transparente? Vamos a revisarlo. Entonces, como bien les dije, comentamos esto en primera instancia y después descubrimos la pregunta número 2. Entonces, para hacer esta pregunta número 2, por supuesto, hay que irnos a la primera clase. Entonces vean que aquí yo tengo la clase box, tengo declarada 3 variables, which, age, length
Ahí me disculpan en inglés, voy a seguir practicando. Volvemos acá, creamos un objeto, se llama obj1, obj2, declaro al obj1.height le doy 1, al objeto 2 length le doy 2 y el width le doy 1. Y aquí lo que hago es, todo lo que tiene el objeto 1 se lo voy a asignar al objeto 2. ¿Dará alguna respuesta? Bueno, las posibles soluciones que yo tengo es o me imprime 1 o me imprime 2, que si vemos el hash, ¿verdad? No puede ser 2 porque el resultado es 1 nada más. Entonces esta la descartamos. No sé si podría tener un valor basura, ¿verdad? Y si me va a dar un runtime error, en este caso vamos a ver, porque puede ser que en tiempo de ejecución suceda algo ahí. Entonces vamos a irnos otra vez al código y vamos a ejecutarlo. Limpiamos todo en primera instancia, no hay errores, y lo ejecutamos. Y por supuesto en el system out me da un 1, es decir, no me dio un runtime error ni tampoco me dio basura. Entonces por supuesto que la respuesta es 1. Aquí la respuesta o la explicación es muy sencilla y hay que hacerlo de forma rápida. Como tenemos dos objetos del mismo tipo de datos, de la misma clase, entonces le asigno los valores y le cae por encima, así de sencillo. La siguiente tenemos es, ¿qué pasa cuando yo trato de ordenar intento hacerlo dentro de múltiples criterios y cuál interfaz se podría implementar? Tengo el comparador, el comparable, el serializable y ninguna de las anteriores. Ok, yo en esto lo que hice fue traerme un ejemplo. ¿Verdad? Vamos a comentar esto y me voy a traer el ejemplo. Entonces, para la pregunta 3, ahí está. Yo lo que hago es crear una clase que se llama film. En esta clase que se llama film le pongo nombre, año de lanzamiento, le paso dos variables por parámetro que sería nom y año. Esto igual se ve en Progra 1, ¿verdad? Entonces creo que no tendríamos ningún problema. El getName es vaya, jáleme el nombre y me lo imprime, vaya, jáleme el año de lanzamiento y me lo imprime, y esto que me va a concatenar ese string y me va a mostrar los datos. Ok, cuando me vengo para acá al curso de programación, entonces vamos a descomentar esa parte 3, hay que ver el código. Lo que pasa es que en primera instancia yo tengo un objeto que se llama films, que es de array list, pero no es de tipo string, no es de tipo entero, sino es de tipo film. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a este objeto films lo que le estoy diciendo es que los tipos de datos que voy a guardar va a ser dos variables, una variable tipo string que es el nombre y una variable tipo entero que es el año. Ok, en primera instancia le agrego datos, entonces new film va a ser A 2000, B 1999, C 2001, D 2000 y así sucesivamente. Aquí ya tengo un for each. Si no saben cómo funciona un for each, vayan a ver el video que tenemos aquí en el canal. Hago una impresión que es system out print line de E. Ese E es el índice que me va a permitir ir recorriendo el for each, entonces lo voy a imprimir. Entonces en esta primera no pasa nada, me lo va a imprimir tal cual está ahí, A 2000, B 1999, C 2001 y D 2000. Lo que sucede es que cuando yo trabajo con el comparator, ¿verdad? Con el comparador, tiene que usar dos cosas. Una es que el comparador y el de comparing, tengo que incluir estas dos variables, ¿verdad? Perdón, esta librería que es el javautil.comparator para poderlos utilizar. Y lo que hace es, a través de punteros, él me va a ir a comparar los datos y tratar de ordenarlos de acuerdo a lo que yo le doy como parámetro. Entonces, con el collection también, que es otra librería que estoy agregando, vaya, agárreme esa colección de datos y ordénelos. Ordénelos en primera instancia por el tipo de film que yo le di aquí los datos y de acuerdo al comparador que fueron los parámetros que yo le pasé, que sería el nombre, sería el dato tipo string o después el dato de tipo entero. Y acá me lo imprime. Entonces limpiamos y van a ver que él viene y lo ordena de la siguiente forma. En primera instancia imprimimos del 39 al 41, que sería esto que está acá, ¿verdad? Esta primera instancia, que eran 4 datos, que era tal cual A2000, B1999, C2001, y después los imprimo y vean que en primera instancia agarro el más viejo, que es el año 1999, y después comparo entre A y D, que tienen el mismo año, cuál va primero, el A, después el D y por último el C. Entonces la respuesta para esto era, en primera instancia, ¿cuáles escogerían ustedes? ¿El A o el B? Por supuesto que sería, digamos que el A. Si no están de acuerdo, perfectamente lo podemos discutir. Recuerden que tienen que dejar sus comentarios y con mucho gusto tal vez después les mando un patito.
Acá es bastante interesante. Tenemos la clase padre, ¿verdad? Clase padre, que se llama parent, donde tenemos nada más una simple impresión, pero tenemos un método, una impresión de algo estático. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál de estos dos se imprimiría primero, digamos, desde el padre? Dejando de lado el tema de herencia. Cuando hablamos de tema de herencia y polimorfismo es algo que se ve en ProGrados. Ok, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una clase, aquí tenemos otra clase que hereda los datos del parent y después tenemos el main. Entonces, hay varias posibilidades que yo imprima A, B, C, D, que sería A, B, C, D. Tendrá sentido porque vean que lo que yo estoy diciendo es child, el objeto child en minúscula va a ser de la clase child, new child, que es esta. Entonces yo diría, a ver, ABCD va a ir primero a imprimirme el padre. Recordemos que estoy heredando todos los datos, ¿verdad? Ahí me queda una dudita. O BDAC, que sería BDAC. Vean qué interesante, ¿verdad? Me los imprime. Primero es la variable, el static system out static system out BDAC. O CDCD, que sería esta. Primero el child, después AB. O AC, que sería ACBD. Bueno, aquí hay un detalle muy importante y es cuál va a tener prioridad. Entonces vamos a volver acá a la clase, comentamos esto, vamos a la pregunta 4. Vamos a tratar de hacerlo más rápido para que nos alcance el tiempo y ustedes, aunque no debería ser más rápido, porque la idea es que ustedes comprendan bastante bien. Entonces estamos en la clase 4, vamos a descomentar, vamos a compilar y recordemos que este child, ¿verdad? En minúscula va a ser de la clase child, entonces nos venimos para acá y recordemos que child es una extensión, es decir, va a heredar lo que tenemos programado en parents. La pregunta es, ¿qué va a ir primero? Primero, no hay ningún error de compilación. Después aquí hay una advertencia que me dice se inicializa pero no es estático. Ojo, no es estático, ahí nos está dando una pista que se imprime primero, ¿verdad? Tiene una subclase, me voy a child, ¿verdad? Igual otra vez se inicializa pero no es estático, y todo bien. Entonces si yo ejecutara en mi prueba de programación esto, ahí me va a dar la respuesta. La pregunta o el análisis sería ¿cómo llegamos a la respuesta? Y es que va a ser BDAC. Entonces, volviendo a la presentación que tenemos, BDAC, que sería BDAC, BDAC, recordemos que heredamos los datos, ¿verdad? Pero en primera instancia esos datos que heredamos que deberían estar primero, voy a tomar en cuenta en forma primordial o de antemano los estáticos, van a ser los primeros. Entonces por eso B, después vengo al estático de la clase child D y después A y C. Entonces ahí está la respuesta. Continuamos considerando la siguiente definición de clase, que es un abstract class, abstract show. Ahí, ¿qué será el problema, verdad? ¿Cuál será el problema? ¿Qué será lo que me está pasando? Entonces, por supuesto, vamos a volver otra vez al código. Venimos por acá, comentamos la clase child y venimos a la pregunta 5. ¿Cuál es lo que está malo con esa definición? Entonces, bueno, aquí no hay que descomentar nada. Tenemos que venirnos después al print, que es una clase abstracta. Y acá, una vez que yo tengo el abstract class print, que es esto, ¿verdad? Yo lo tengo comentado porque si no lo tuviera comentado, ahí saltaría un error y no me compilaría. Y es que desde acá surge el error, ¿verdad? Y es que es una invalidación de método, el abstract, porque cuando hablamos de abstract, yo estoy creando para clases como tal, una clase abstracta, ¿verdad? Ahí quiero investigar un poquito más sobre las clases abstractas, pero aquí yo no puedo crear, y él me lo está diciendo, y hay una invalidación de método, requiere un return además, y está malo crearlo de tipo abstracto. Y display, por supuesto, que es extendido de print, no me está funcionando porque en primera instancia ya el abstract está fallando. Entonces, volviendo para acá, hay varias posibles respuestas. Nada está malo, la descartamos del todo. Lo que va de mostrar no contiene ningún número, no tiene sentido la respuesta D. Y después, ojo, el método show no tiene return. Ojo que ahí me está dando la respuesta, ¿verdad? El método show, venimos acá otra vez al código. El código fuente dice, acá lo dice, invalidación del método requiere un tipo de datos, ¿verdad? Requiere retornar un tipo de datos, ¿verdad? O el método show is no implementado dentro de display.
Claro, aquí ojo que este signo de pregunta, hay un tema interesante, este signo de pregunta hace referencia al código. Entonces, esta pregunta viene acá, ¿cuál está malo dentro de la definición? Y probablemente que el método show no tiene un dato de retorno, un tipo de retorno. 6 de 9 dice my class, todo está dentro del main, entonces yo voy a tener el main y tengo en este caso dos mains y esta me gustó muchísimo porque el otro día unos alumnos me hicieron una pregunta, ¿qué pasa si yo tengo métodos con el mismo nombre? Bueno, o yo podría tener métodos con el mismo nombre, señor Pato de Goma, sí, particularmente sí, pero hay que diferenciarlos con los parámetros que yo voy a recibir. Entonces en este caso, a pesar de que el main tiene el mismo nombre, que es al que está acá char, los parámetros que reciben son diferentes. La definición por default siempre va a ser el string con argumentos y en este caso la definición por default, bueno, no por default, el otro main que yo estoy creando es de tipo char. Entonces, por supuesto, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, el código va a compilar correctamente, pero va a ejecutar una excepción. No, esa no es seguro. El código va a compilar correctamente y va a imprimir 5 millas a. Bueno, no, porque en primera instancia el método que va a ir a buscar siempre va a ser el principal, el main, ¿verdad? El compilador va y lo busca. Entonces, el código va a compilar correctamente y va a imprimir en first main, ¿verdad? Sin las cuotas va a imprimir eso. Claro, va a imprimir en primera instancia esto cuando está corriendo. O el código no va a compilar porque hay dos main duplicados. Bueno, vamos a descartar eso. Esto vamos a comentarlo para que no nos dé error. Vamos a volver al principal. Tenemos el 5, el 5, el 6, dos mains. Acá está el primer main. Ok. Esta es la pregunta 6. Vamos a ver qué pasó acá. Dice que la pregunta 6. Sí, volvemos. Entonces yo les comento esto. Porque este es el primer main, ¿verdad? Todo está dentro del primer main. Y me vengo aquí abajito donde tengo el segundo main. Entonces lo limpio y vean que no me da ningún error, en teoría, no me da ningún error. Y cuando yo lo ejecuto, por supuesto, el que va a ir a ejecutar es el primer main, que es el que está acá. El primer main. Entonces, que fue esta línea que yo le puse en la línea 6, el primer main. Entonces, no me da error, o sea, yo puedo tener nombres duplicados, pero los parámetros tienen que ser diferentes, muy, muy importante. Y después, la respuesta, ya sabemos cuál es la respuesta. Vamos a comentarlo nuevamente. La respuesta es, el código va a compilar de forma correcta y va a imprimir its first name, sin las comillas, en esa cuando se está corriendo. La siguiente pregunta, esta es muy bonita y muy interesante. Yo les confieso que la tuve mala, porque yo escogí la letra A. Porque yo tengo una variable declarado X que es ABC, tengo una variable X de tipo string inicializada con ABC, tengo otra variable Y de tipo string inicializada con ABC, y después tengo donde X.concat Y. Entonces digo yo, claro, ahí vienen las propiedades del string, entonces sin ningún problema y sin miedo al éxito, entonces lo que estoy haciendo es concatenándole Y. Pero, por eso escogí la opción ABC o la opción A, pero cuando vengo y lo ejecuto, que es la línea 7, todo muy bien, ahí me doy cuenta del error que yo cometí. Y es que, si yo le doy a que control barra espaciadora, me va a decir, vea, va a concatenar el específico string al string que ya se tenía. Este argumento dentro del string se va a ejecutar cuando el objeto me va a retornar algo. Ojo, me lo va a retornar. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, el error me dice, este método se va a ejecutar, pero va a tener un retorno valor. Es decir, que si yo tengo una variable adicional que se llama z, entonces perfectamente lo voy a compilar. Pero cuando yo imprimo x, x sigue teniendo ABC nada más. Entonces, ojo, lo que pasa. No es lo mismo que yo lo imprima de esta forma. Ahí tengo que compilar para que no me dé limpiar el código. Listo, no es lo mismo que yo lo imprima de esta forma donde solo me pone ABC, o que yo llegue y ponga esto acá. Control C. Comentamos la línea. Y lo imprimimos acá. Ojo, es diferente. Va a ejecutar algo diferente. Lo compilamos, lo limpiamos, le damos correr. Y acá sí me va a imprimir ABC, ABC. ¿Lo ven? Lo que pasa es que yo me fui en todas. O no es lo mismo que yo diga string Z va a ser igual a
a eso e imprima aquí Z. Porque Z ya va a tener un valor por default, que ese valor que yo le estoy asignando, donde tengo ABC, X concatenándole Y. Y por eso ahora sí no me daría el error. ABC. Entonces yo me equivoqué, lamentablemente fue una de las que tuve malas, pero no va a volver a pasar, estoy seguro que no me va a volver a pasar. Entonces es un error bastante interesante y vean que, bueno, no me va a dar un error de compilación, no me va a mostrar nulo, por supuesto, entonces estas dos las descartamos, C y D, teníamos que estar entre A y B. Ok, continuamos con la siguiente. Dice la variable declarada de tipo, y ahí tengo posibilidades, estático, final, abstract y code. Ok, yo estuve investigando un poquito porque acá me puse a patinar y no supe cuál es la correcta o no supe defender cuál es la correcta. Ahora, en primera instancia, code yo la descarto porque no existe una variable de tipo code. Final, hay algo muy interesante porque cuando yo lo pongo final, yo creo que aquí es comprensión de la pregunta en inglés, ahí fue donde me error. Final es cuando declaramos constantes. Recuerden que estática es cuando declaramos variables que va a existir dentro de ese método, dentro de esa clase como tal. Y abstractas, no conozco variables de tipo abstractas. Y yo lo que hice fue acá en la pregunta número 8, fue darles a ustedes la connotación de cada uno de esos estático. Esa información de una variable estática es una variable que ha sido ubicada estáticamente y cuyo tiempo de vida va a existir durante toda la ejecución del programa para esa clase. Final, la única diferencia entre una variable normal y una variable final es que final va a ser una constante, es decir, que va a mantener el valor constante durante toda la ejecución. Y abstract, cuando estamos hablando de abstract, no hay variables, estamos hablando de una clase abstracta que es distinto tener una clase de la que no se crean objetos. Es una clase abstracta, no existe la posibilidad. Y es una clase normal, existe la posibilidad de crearlos. Es decir, yo dentro de la abstracta no puedo crear objetos, dentro de la clase normal sí puedo crear objetos. Entonces ahí existió la duda. Yo creería, y aquí abrimos la discusión para que ustedes nos ayuden a contestar y le ayuden a resolver la duda del patito, el patito de goma es, ¿cuál sería la respuesta correcta en esta pregunta número 8? Si estática o final. Yo pensaría... Dices que la variable declarada de tipo final no va a existir solo en una instancia de básica. No lo sé, no sé si me inclino por estática. Así que dejen sus comentarios acá y yo creo que todos vamos a aprender de este tema o de esta pregunta. Muy bien, tenemos otro que es la número 9, donde tengo abstract class demo, donde declaro una variable pública int que se llama A. Declaro el método demo y a esta variable int, esta variable A de tipo entero, la inicializo en 10. Después, ojo que importante esta línea, porque yo creo que ahí ya empieza todo el problema. Abstract final public void get. Y yo me quedé así como, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? No entiendo. Y ahí fue donde empecé a patinar y dije, no tiene sentido. Después tengo la clase test, que es extendida demo, que ahí todo bien. El método get, que va a ser final public void get, en donde va a tener A es igual más A. Muy bien, después tengo el main principal, donde creo el objeto de tipo test, que ya es un tema de herencia y polimorfismo, ¿verdad? Y objeto get, vaya traigan. Ok, cuando yo vengo y programo esto, que ojo, ya les dije que no tenía sentido en primera instancia aquello. Entonces vengo y dice la pregunta número 9, ver clase demo y clase test. Me vengo por acá. Y demo, y acá está comentado porque cuando yo lo paso a compilación, yo lo paso a código, me doy cuenta que desde acá ya existe un error y me dice, es que hay una combinación ilegal de los modificadores, o sea que usted está creando final, recordemos que file es para una variable estática, entonces estoy creando un método public void estático del get, no tiene sentido. Entonces ahí ya tenemos nuestro error, y nuestro error o nuestra respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Vamos a volverlo a comentar porque si comentamos esto, nos venimos al demo y al test y todo lo demás surge bien, ¿verdad? Puede ejecutarse de forma correcta, pero a salvedad de esa línea. Entonces, cuando volvemos acá, me dice, ¿qué posibilidad hay? Bueno, primero no voy a imprimir el get, este objeto get, A es igual, ojo, A es igual a A, entonces no puede ser ni esta, ni esta, ni esta, o sea, ya descarto A, B y C. No puede ser ninguna de las anteriores porque ya sabemos que hay un error de compilación. Eso me parece muy interesante y qué dicha que nos dimos cuenta que existía este abstract final public void get. Por último, aquí hay un tip muy importante, la pregunta número 10, y es para que pongan muchísima atención, y es que cuando surge esta barrita hay que recorrer todo el texto porque en primera instancia yo digo, ya sé cuál es el error, pero
me puse a pensar yo, no, aquí hay más código, hay que analizar todo el código. Y muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí estamos trabajando un ejercicio de herencia y polimorfismo. Entonces tengo la clase animal donde creo un public abstract void método de make noise, o sea, haga un sonido. Después otro método public abstract void de moverse. Después nos venimos por acá. Tenemos el animal, vamos a crear un animal canino, el que va a tener el meneo, el wag tail, que es menear la colita, ¿verdad? Va a imprimir wagging, meneando. Después vamos a tener otro movimiento que el override me permite a mí prevenir estos errores. Ahí se va a implementar un método desde prueba de programación animal, o sea, está heredando, ¿verdad? Está como tratando de sobreescribir al animal, tomando en cuenta lo que ya teníamos. Runt, venimos para doc, y en doc todo estaba bien hasta, o sea, me daba un error porque no era un método de tipo abstracto. Digamos, si yo tengo esto así comentado, van a dar que le da un error a cada doc, ¿verdad? Porque dice, es un método no abstracto, entonces hay que crear el override, ¿verdad? Entonces, el fetch, que es de sonido, creo que es, va a imprimir esto, después el bark, el make noise, y nos venimos al método principal, o a la clase principal, prueba de programación, donde tenemos el ejercicio número 10, y vamos a ver cuáles son los errores. Recordemos, ojo, que en primera instancia creo un objeto de tipo D que va a ser perro, ¿verdad? Objeto que está acá va a ser nuevo tipo perro, y todo bien, porque el nuevo tipo perro contiene el método fetch, el método make noise, bark, ¿verdad? Que recordemos que esto lo hereda desde animal, make noise, ¿verdad? El canino tiene el método move, que es heredado desde animal también, todo bien, y tiene el nuevo método que es el mover la colita. Y el animal nada más creamos o definimos los métodos. Entonces, en primera instancia, cuando yo me vengo al método, al main principal que tengo por acá, si nos damos cuenta, no tiene ningún error, ¿verdad? Ese objeto de tipo perro no tiene ningún error, listo, no ejecuta. Pero cuando venimos al canino, ojo lo que pasa con el canino, ¿verdad? Aquí ya llega y compilamos y nos damos cuenta que hay un método que no está accediendo, que es el método fetch. Claro, ¿por qué no está accediendo a ese método? Porque el canino no existe como tal, ¿verdad? Y acá dentro de la clase animal del cual heredamos todo tampoco existe, o sea, para el doc sí existe este método. Entonces ya ahí tenemos un error, ¿verdad? Volvemos por acá, ya ahí nos damos cuenta que es animal, canino y perro. Ahí viene la herencia. Yo de canino no puedo heredar del perro, no, el perro está heredando de canino, entonces por eso me hace error. Y cuando vengo a animal, por supuesto, en animal tengo definidos dos métodos, esto es por el tema en cómo lo estamos creando, que eran noise y move, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que fetch, que es de dog, no está creado, ni tampoco mover la colita, que es de canino, tampoco está creado. Entonces, volviendo a la pregunta y para cerrar esta primera parte de estos consejos y cómo analizar las preguntas que nos salen en las pruebas de programación para un trabajo de forma remota, dice que hay algo erróneo va a dar un contexto en blanco, y dice reporte todas las que son posiblemente error. Entonces yo reportaría en este caso el fetch, el A, y el wait tail fetch, que es el B. Esa era la respuesta. Entonces, espero haberles explicado, la programación es de mucha práctica. Vean que entonces yo creería que en esta primera instancia, cuando estamos hablando de esta prueba básica, ¿verdad? Es una prueba para junior, perfectamente con los conocimientos de Progra 1 y Progra 2, porque en Progra 2 vemos herencia y polimorfismo, podemos superar estos primeros 10 ejercicios. Después vamos a ver los siguientes 10. El tema es, acá el detalle es, ¿qué pasa si es suficiente lo que vemos en la clase? Y definitivamente no, hay que practicar muchísimo. Hay que practicar muchísimo y comprender muchos detalles que solo se van adquiriendo con el tema del tiempo, ¿verdad? Solo los vamos a ir adquiriendo con el tema del tiempo. Detalles como qué, como el tema de lo que yo les dije que me he equivocado, ¿verdad? Del concatenación que estaba por acá. Para mí fue una cascarilla de banano bastante interesante, ¿verdad? Los tipos de variables, hay que estudiar eso. La constante final, los detalles, entonces son conceptos que hay que tener muy claros y solo se van a tener claros si pasamos repasando bastante. Entonces, nuevamente gracias, espero que les haya gustado y esperen la segunda parte. Si les gustó y quieren la segunda parte, por favor, déjenlo en sus comentarios.
Como siempre, gracias y bendiciones. No se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios.